A ver, pensemos un momento. El papel está literalmente en todas partes. Libros, cajas, los vasos de café. Pero ¿nos hemos parado de pensar alguna vez en cómo se hace? Lo damos súper por sentado, y la verdad es que su creación es un proceso alucinante. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un árbol, algo tan enorme y macizo, se transforme en una hoja de papel fina, flexible? Parece casi cosa de magia. Y es justo esa transformación la que vamos a desgranar hoy. Pues bien, la clave de todo esto es lo que podríamos llamar el viaje de la fibra. Este esquema nos da una idea general, ¿veis? Es un ciclo completo, del bosque a la fábrica y de ahí a los productos que usamos cada día. Venga, vamos a seguir ese viaje, paso a paso. Pero antes de meternos en la fábrica moderna, que es una pasada, hay que entender de dónde viene todo esto. Porque, ojo, el papel no siempre se ha hecho con árboles. Y es que la historia del papel es larguísima. Nació en China, fijaos, hace más de 2000 años. Y como se ve aquí, su expansión fue lenta, un viaje de siglos por el mundo hasta que llegó a Europa y, curiosamente, la primera fábrica de papel europea se instaló aquí, en España. Un dato interesante. Y aquí llega el momento clave de toda esta historia. Durante casi 2 milenios el papel se hacía con trapos que daban un papel increíblemente bueno, pero claro, había los que había. Con la invención de la imprenta, la demanda se disparó y simplemente no había trapos suficientes. La solución fue la madera, mucho más abundante, más barata, y esto fue lo que de verdad democratizó el papel. Venga, pues ahora sí, nos metemos de lleno en el proceso moderno. Y todo empieza con el primer gran desafío. ¿Cómo descomponemos la madera para llegar a su esencia, a las fibras de celulosa? A ver, la celulosa es, por así decirlo, el esqueleto de las plantas, el componente fundamental del papel. Se saca sobre todo de los árboles, que no se eligen al azar, ¿eh? Se buscan maderas con características concretas, blandas como el pino, que tienen fibras largas y resistentes, o duras como el eucalipto, con fibras más cortas que dan suavidad. Conseguir aislar esas fibras es un proceso bastante intenso, la verdad. Primero, la madera se tritura en astillas. Luego, y esto es clave, se cocinan en unos digestores químicos enormes, imaginad una olla a presión gigante, ahí se disuelve todo lo que no es celulosa. Y al final, se lava y se blanquea para tener una pulpa limpísima y lista para usar. Una vez que tenemos la pulpa, que a menudo llega a la fábrica en bloques prensados, hay que volver a disolverla en agua. Y para eso está esta máquina, el pulper. La analogía es perfecta, es literalmente una batidora de cocina gigante. Una hélice enorme agita la pulpa con agua hasta que queda una pasta totalmente homogénea. El siguiente paso es el refinado, y esto es súper importante. Las fibras de celulosa pasan entre unos discos que, las frotan y las despeluchan un poco, por así decirlo. No las rompen, ¿eh? La idea es como peinarlas para que se abran y luego cuando se junten se entrelacen mucho mejor. De esto depende la resistencia del papel final. Hacer papel es como cocinar. De verdad, es seguir una receta al pie de la letra. A esa pulpa que ya tenemos se le añaden un montón de ingredientes para darle las propiedades que queremos. ¿Que lo queremos más opaco y suave? Pues le echamos cargas minerales. ¿Que no queremos que la tinta se corra al escribir? Pues agentes de encolado. ¿Y el color? Pues colorantes. Cada tipo de papel, ya sea para un libro o para una caja, tiene su propia fórmula secreta. Y ahora sí, llegamos al corazón de la fábrica, a la joya de la corona. Toda esa preparación previa nos conduce a una de las máquinas más impresionantes de toda la industria. La máquina que por fin va a convertir esa pasta líquida en una hoja de papel sólida. Miradla, es una auténtica bestia de acero. Puede llegar a medir lo mismo que un campo de fútbol y trabaja sin descanso, a una velocidad de vértigo, sacando una tira de papel sin fin. Es una pasada. Vamos a ver sus partes más importantes. Todo arranca en lo que se llama la caja de entrada. Y aquí viene un dato que a mí me parece alucinante. La mezcla que se pulveriza aquí es un 99,5% agua. Sí, se ha oído bien. Solo un 0,5% es fibra. Es básicamente agua con un poquito de pulpa suspendida, pero eso sí, esparcida con una uniformidad increíble. Vale, esa sopa de agua y fibra cae sobre una tela o malla gigante que se mueve a toda velocidad. Es como un colador enorme y en movimiento. Por abajo, el agua se va escurriendo por gravedad y también por succión, y las fibras de celulosa que estaban flotando por ahí se empiezan a sentar y a entrelazarse entre ellas. Ahí, justo ahí, nace la primera lámina de papel, aunque todavía es súper frágil. Y por cierto, un dato curioso. No fuimos los primeros en inventar esto, ¿eh? La naturaleza nos lleva millones de años de ventaja. Las avispas, por ejemplo, llevan masticando fibras de madera para construir sus nidos de papel desde mucho antes de que nosotros apareciéramos por aquí. La hoja, que todavía está empapada, pasa de esa tela a la sección de prensas. Aquí viaja sobre unos filtros que absorben agua y a la vez
Pasa entre unos rodillos gigantes que la aprietan, la estrujan. Es como escurrir una bayeta pero a lo bestia. Con esto se quita muchísima agua y se compactan las fibras, haciendo la hoja mucho más fuerte. Venga, que ya casi lo tenemos. Entramos en la recta final del viaje. Esa hoja húmeda y compacta ya parece papel, pero todavía le queda un trecho para convertirse en el producto que todos conocemos. Y ojo a este dato porque es clave. Después de todo el drenaje y de haberla estrujado en las prensas, la hoja que llega a la siguiente fase todavía tiene un 60% de agua. A estas alturas ya no se puede quitar más por presión, ahora toca aplicar calor. Claro, para papeles de alta calidad, como el de una revista o un libro de arte, se necesita una superficie súper lisa. Esto se consigue con el estucado. Básicamente es aplicarle una capa, como una especie de pintura con minerales, que rellena todos los poros microscópicos que hay entre las fibras. La diferencia es brutal, como se ve aquí. A la izquierda la textura rugosa de un papel normal, a la derecha la superficie lisa y perfecta del papel estucado, lista para la imprenta. Y para ese toque final, ese acabado liso y a veces brillante, está el calandrado. La hoja de papel ya seca pasa por otra serie de rodillos metálicos, las calandras, que son como una plancha industrial gigante. La presión y a veces el calor alisan la superficie y le dan ese acabado satinado que todos reconocemos. Y con esto, el viaje dentro de la máquina llega a su fin. Esa tira continua de papel, que puede tener kilómetros, se enrolla en estas bobinas gigantescas que se llaman bobinas madre. Pueden pesar varias toneladas. A partir de aquí ya están listas para cortarse en hojas o en bobinas más pequeñas que irán a las imprentas o a las papelerías. Esta cita, de principios del siglo XX, creo que lo resume todo a la perfección. Nos recuerda por qué este proceso tan complejo ha sido tan importante para nosotros. El papel no es solo un material, ha sido el vehículo que ha transportado el conocimiento, las ideas, la cultura durante siglos. Ha permitido que el saber de una generación llegue a la siguiente. Bueno, pues hemos recorrido todo el viaje, desde un árbol en el bosque hasta la hoja final. Pero claro, en la era digital en la que vivimos, con todo en pantallas, es inevitable preguntarse, ¿cuál es el futuro de este oficio milenario? ¿Qué le depara este material tan fundamental? Lo que está claro es